Hola, hoy presentaremos el caso de dos movimientos unidimensionales con aceleración constante. Estos son caída libre y lanzamiento vertical. Realizaremos el análisis de las ecuaciones de movimiento y analizaremos gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Empecemos. El movimiento de caída libre corresponde a un movimiento unidimensional, que bajo la escogencia usual de plano cartesiano, corresponde a un movimiento a lo largo del eje Y o eje vertical. Durante la caída libre asumimos que la única fuerza que experimenta el cuerpo que cae corresponde a la fuerza de gravedad, es decir, se desprecia el efecto de la fricción ejercida por el aire. La fuerza de gravedad apunta siempre hacia el centro de la Tierra, es decir, su dirección es contraria a la del vector unitario J. En el segundo módulo analizaremos en detalle la segunda ley de Newton, mediante la cual entenderemos que la aceleración experimentada por un cuerpo es consecuencia de las fuerzas experimentadas por este. De esta manera, la aceleración experimentada por el cuerpo durante la caída corresponderá a la aceleración de la gravedad, la cual es consecuencia de la fuerza de gravedad experimentada por el cuerpo que cae. La aceleración de la gravedad tendrá la misma dirección que la fuerza de gravedad, esto es, apunta en dirección opuesta al vector unitario J. Por lo tanto, la componente cartesiana x será igual a 0. La magnitud de la aceleración de la gravedad se acostumbra a notar con la letra g y se asumirá un valor para esta de 10 metros por segundo cuadrado para facilitar los cálculos numéricos. Posteriormente estudiaremos en detalle dicha aceleración y descubriremos que su magnitud varía con la posición en la cual se encuentra el cuerpo de nuestro planeta. Por el momento asumiremos que la fuerza de la gravedad experimentada por el cuerpo es constante y no varía con la posición a lo largo del eje Y, por lo tanto la aceleración de la gravedad es constante para todo tiempo. Respecto a las condiciones iniciales para la caída libre, se suelen encontrar dos situaciones. Una en donde el cuerpo se suelta, se deja caer o se libera desde el reposo, lo cual implica una velocidad inicial igual a 0. Y otra en donde el cuerpo es arrojado, lanzado o tirado hacia abajo con una velocidad inicial diferente de 0. En la figura de la izquierda se representan los vectores de velocidad para diferentes instantes de tiempo para las dos situaciones iniciales mencionadas. Dado que el cuerpo experimenta una aceleración constante, conocemos la ecuación general que determina el comportamiento de la velocidad en función del tiempo, resaltada en verde. La magnitud de la velocidad aumentará linealmente en el tiempo debido a que la dirección del movimiento coincide con la dirección de la aceleración. De esta forma, su dirección va en dirección opuesta al vector unitario J. La ecuación de la velocidad para la caída libre es resaltada en amarillo. En la gráfica de la parte derecha se representa la velocidad en función del tiempo, asumiendo que el cuerpo fue arrojado con una velocidad inicial v sub 0y. Nótese que los valores de la velocidad son negativos, lo cual hace referencia a que su dirección apunta en dirección opuesta al vector unitario J. Una vez más, dado que la caída libre es un movimiento con aceleración constante, también conocemos la forma general para la posición en función del tiempo, resaltada en color verde. Nuevamente asumiremos que el tiempo inicial corresponde a 0 segundos y que la posición inicial coincide con el origen del sistema coordenado. De esta forma obtenemos la ecuación para la posición en función del tiempo, resaltada en amarillo, la cual va en dirección opuesta al vector unitario J y es proporcional al tiempo al cuadrado. La dependencia cuadrática de la posición se ha tratado de representar en la figura de la izquierda para 4 instantes de tiempo diferentes. La gráfica de la posición Y como función del tiempo mostrada en la derecha corresponderá a una parábola, dada la dependencia cuadrática en el tiempo para la posición. Los valores negativos hacen referencia al hecho de que el cuerpo comienza a moverse en la dirección negativa del eje Y partiendo del origen. Vale la pena analizar con más detalle las gráficas de la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo para la caída libre.
Aquí tenemos las gráficas discutidas en las transparencias anteriores. Existe una relación entre ellas dado que la velocidad representa la derivada de la posición respecto al tiempo y la aceleración representa la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y así la aceleración corresponde también a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Para cualquier instante de tiempo, el valor de la velocidad corresponderá a la pendiente de la recta tangente en la gráfica de la posición respecto al tiempo. De esta manera, para 3 instantes de tiempo se muestran las rectas tangentes en el gráfico de la posición respecto al valor de la pendiente, el cual nos dará el respectivo valor de la velocidad en este instante de tiempo. Podemos concluir que en los 3 instantes de tiempo analizados la velocidad tendrá un valor negativo, dado que la pendiente de estas 3 rectas es negativa, y que adoptará un valor cada vez más negativo dado que las rectas son más empinadas con el aumento del tiempo. Por lo tanto, de la gráfica de la posición podemos deducir el comportamiento de la velocidad en función del tiempo. Aplicando este mismo razonamiento para la gráfica de la velocidad con el fin de obtener el comportamiento de la aceleración en función del tiempo, concluiremos que la aceleración es constante para todo tiempo, dado que si la velocidad en función del tiempo corresponde a la gráfica de una línea recta, esta tendrá un único valor dependiente y por consiguiente un único valor de la aceleración para cualquier tiempo. Es decir, la aceleración será constante igual a la aceleración de la gravedad para todo tiempo. Finalmente, con el criterio de la segunda derivada, el cual se relaciona a la concavidad de la curva, podemos deducir que la parábola de la gráfica de posición contra el tiempo debe ser cóncava hacia abajo, es decir, que la curvatura de la parábola apunta hacia abajo, dado que la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, es decir, de la aceleración, es negativo. Ahora analizaremos otro ejemplo de movimiento unidimensional, el lanzamiento vertical. En este caso, el cuerpo es arrojado hacia arriba, alcanza una altura máxima y luego empieza a descender. El hecho de que el cuerpo sea arrojado hacia arriba implica que la velocidad inicial va dirigida hacia arriba y es diferente del vector cero. En la gráfica se representan en azul los vectores velocidad y en verde los vectores aceleración para diferentes instantes de tiempo. En el movimiento de subida, la dirección de movimiento es contraria a la dirección de la aceleración, por lo cual la velocidad disminuye a medida que el cuerpo va subiendo, hasta que eventualmente se hace cero y el cuerpo deja de subir, alcanzando la altura máxima. Este instante de tiempo en particular es conocido como el tiempo de subida. Durante el movimiento de bajada, la dirección de movimiento coincide con la dirección de la aceleración, razón por la cual la magnitud de la velocidad aumenta durante la caída. Debido a que la aceleración es constante, la velocidad varía linealmente con el tiempo. Durante el movimiento de subida disminuirá linealmente con el tiempo y durante el movimiento de bajada aumentará linealmente con el tiempo. Independientemente del movimiento de subida o bajada, la aceleración de la gravedad siempre apuntará hacia abajo por lo explicado previamente respecto a la fuerza de gravedad ejercida por la Tierra. Dado que este movimiento se da con aceleración constante para todo tiempo, conocemos la estructura general para la velocidad y posición con respecto al tiempo. Asumiendo que el tiempo inicial es igual a cero y que la posición inicial coincide con el origen del sistema de referencia, las ecuaciones para la aceleración, velocidad y posición como función del tiempo a lo largo del eje Y quedan definidas y resaltadas en amarillo. Teniendo definidas las ecuaciones para el lanzamiento vertical, podemos calcular el tiempo de subida y la altura máxima. Cuando intentamos calcular alguna cantidad física con las ecuaciones de movimiento, debemos tener presente la condición física asociada a la cantidad física que estamos intentando calcular. Las ecuaciones de movimiento para el lanzamiento vertical se muestran a la derecha y están resaltadas en amarillo. Para el caso del tiempo de subida, sabemos del análisis realizado que para dicho instante de tiempo la componente de la velocidad en Y se hace igual a cero, motivo por el cual el cuerpo dejó de subir. De esta forma, tomando la ecuación de la velocidad e igualándola a cero, podemos encontrar el tiempo de subida, el cual es igual a la velocidad inicial sobre la aceleración de la gravedad. Lo cual implica que entre mayor sea la velocidad inicial con la que el cuerpo es arrojado hacia arriba, mayor será el tiempo que tarda subiendo. Es decir, tardará un mayor tiempo en alcanzar la altura máxima, puesto que la altura máxima alcanzada será mayor, como veremos a continuación.
El tiempo de subida es inversamente proporcional a la aceleración de la gravedad, por lo cual entre mayor sea la aceleración de la gravedad, menor sea el tiempo de subida. Para calcular la altura máxima debemos tener en cuenta que ésta es alcanzada para cuando el tiempo es igual al tiempo de subida. Debido a que ya lo hemos calculado, debemos reemplazarlo en la ecuación para la posición. De esta manera obtendremos la altura máxima. Después de realizar el respectivo reemplazo, encontramos que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Y como era de esperarse, entre mayor sea la velocidad inicial con la cual el cuerpo es arrojado hacia arriba, mayor será la altura máxima alcanzada. Hoy aprendimos dos ejemplos de movimiento unidimensional con aceleración constante. Estos fueron la caída libre y el lanzamiento vertical. Analizamos al detalle el comportamiento de la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Y a partir de las ecuaciones de movimiento para el lanzamiento vertical pudimos calcular el tiempo de subida y la altura máxima. Muchas gracias.